Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos preparados varios relatos inquietantes encontrados en 4chan. Algunos empiezan de forma completamente normal y terminan en algo mucho más oscuro. Quédense porque esto se pone interesante muy rápido. Vamos allá. Trabajaba turno de noche en un hotel cerca del extremo sur del Strip, en Las Vegas. No voy a decir el nombre. La gente todavía se aloja ahí y no quiero problemas. Era abril del 23, la semana antes de una convención grande de electrónica. Así que el hotel estaba casi vacío, ese silencio raro que hay en Las Vegas los martes por la noche, cuando incluso las máquinas suenan a la mitad. Mi puesto era en el centro de operaciones del sótano 2. Monitoreaba climatización, ascensores y alarmas de las plantas técnicas, café, cámaras, una radio Motorola vieja que crujía cada vez que alguien la usaba mal. La planta 13 del hotel no existe oficialmente. Es planta técnica, tanques de agua, sala de máquinas de los ascensores y un salón de conferencias viejo que dejaron de usar cuando remodelaron convenciones. La llave la tenemos 3 personas. El jefe de mantenimiento, el gerente de seguridad y yo. El ascensor no para ahí sin código. Esa noche, cerca de la 1:30, empecé a ver algo raro en el consumo eléctrico. La planta 13 marcaba un pico que no tenía sentido. Aire acondicionado a tope, luces encendidas en el salón viejo y una carga que parecía de una cocina pequeña. Lo primero que pensé fue que había un fallo en el sensor. Pasaba. Llamé a mantenimiento por radio. Nadie respondió. Miguel, el técnico de guardia, se supone que estaba en el sótano 1 revisando una bomba. Le marqué al celular, fuera de servicio. Ese detalle me molestó, pero no lo suficiente. Miguel a veces se dormía en el cuarto de descanso. Revisé las cámaras del pasillo del ascensor de servicio. Nada raro, pero la cámara interior del ascensor, la que apunta al techo, mostraba algo. Alguien había pegado un pedazo de cinta negra sobre el lente. No lo tapaba entero, pero sí lo suficiente para que solo se viera la esquina superior. Eso ya no era un fallo. Pensé en llamar a seguridad. Algo me detuvo. Había cosas raras esa semana. Un turno de guardias que se había cambiado 2 veces. Una cámara del garaje fuera desde hacía 3 días y nadie la reparaba. Cosas pequeñas que no me habían importado hasta ese momento. Decidí subir yo primero. Tenía llave. Tomé el ascensor de servicio hasta la 12 y de ahí subí por la escalera de emergencia. La puerta de la 13 estaba cerrada, pero no con la cerradura normal. Alguien había puesto una cuña de goma en la parte inferior, del lado de adentro, para que no cerrara del todo. Se veía apenas un dedo de luz saliendo por debajo. Escuché voces. Muchas, no gritos, hablaban bajo, pero eran muchas. Y música, jazz de fondo, y un sonido que reconocí antes de entender qué era. Fichas cayendo sobre fieltro. Empujé la puerta con cuidado. 1 centímetro. 2. El salón de conferencias viejo estaba iluminado. 3 mesas de póker en el centro, todas ocupadas. Conté rápido. 25 personas, más o menos, entre jugadores y gente parada mirando. Una barra improvisada en el fondo con botellas caras. 2 mujeres jóvenes sirviendo, vestidas de negro. Un tipo grande, de traje, junto a la puerta principal del salón, con auricular. Otro igual del lado opuesto. Un tercero más adelante, revisando algo en un iPad. En la mesa del medio había fichas, muchas. No las fichas del hotel, otras, y billetes. Fajos gruesos al lado de un jugador con gorra de béisbol. Yo estaba entrando por la puerta trasera, la de servicio, pero el del iPad levantó la vista, me vio, no gritó, no hizo ningún gesto rápido. Se guardó el iPad debajo del brazo y caminó hacia mí, tranquilo, como si fuera un huésped, preguntando por el ascensor. Sonrisa amable, cabello engominado, un reloj grande que no parecía barato. Se paró a 1 metro de mí, miró mi uniforme, miró el radio que yo tenía en la mano. Sonrió más. Vete a casa, niña, ya pagamos. Lo dijo sin subir la voz, como si me estuviera avisando de algo que yo debería saber, como si fuera obvio. Le sostuve la mirada 2 segundos. Asentí. No sé por qué asentí. Fue lo primero que salió. Después di media vuelta y volví a la escalera. Cerré la puerta despacio. La cuña seguía ahí. Bajé un piso. Me paré en el descansillo entre la 12 y la 11.
Me temblaba la mano y no me había dado cuenta hasta que traté de sujetar el radio. Pensé en usar la radio. No lo hice. Si esa gente había pagado a alguien. Y ese alguien estaba en el mismo canal que yo. La guardé en el cinturón. Saqué el celular. Tenía el número directo del gerente de seguridad del hotel guardado desde mi primera semana, cuando él mismo me lo dio y me dijo, textual, para lo que no cabe en el radio. Nunca lo había usado. Marqué. Sonó 4 veces. Contestó con la voz de alguien al que acaban de despertar. Habla, dijo. Le dije dónde estaba. Le dije lo que había visto. Le dije lo del tipo, lo que me había dicho. Y le dije lo de la cinta en la cámara del ascensor. Le dije lo de Miguel, que no contestaba. Hubo 3 segundos de silencio. Después me dijo, muy calmado, baja al vestíbulo, no al centro de operaciones, al vestíbulo, siéntate en el bar cerrado del fondo, no hables con ningún guardia. Si alguien de seguridad se te acerca, sales a la calle y esperas ahí, voy para allá. Colgó, bajé por la escalera, 10 pisos a pie. En cada descansillo esperaba escuchar la puerta de arriba abrirse. No se abrió. Llegué al vestíbulo. Pasé por delante de la recepción sin mirar. Fui al bar del fondo, el que cierran a la 1. Me senté en un taburete, de espaldas a la pared, mirando la entrada. Un empleado de limpieza pasó con una máquina, nadie más. El gerente llegó en 22 minutos. Sé el número exacto porque no dejaba de mirar el reloj del celular. Entró con ropa de calle, jeans y una camisa mal metida. No traía gafete. Se sentó al lado mío, no enfrente, como si fuéramos 2 personas conociéndose. Repítemelo, dijo. Todo. Desde el pico eléctrico. Se lo repetí. Tomó notas en el celular. Cuando terminé, hizo 2 llamadas. La primera fue corta, en voz baja. La segunda más larga, y en esa dijo la palabra comisión de Juegos de Nevada. Ahí entendí que esto no iba a quedar dentro del hotel. Me dijo que me quedara donde estaba, que si veía a cualquier guardia del turno de noche entrar al vestíbulo, le avisara con un mensaje, no en voz alta. Vi entrar a 2 hombres de traje, no del hotel, unos 20 minutos después. Le hicieron una seña, se fueron los 3 al ascensor principal. No sé exactamente qué pasó allá arriba, nadie me lo contó completo. Sé lo que vi después, lo que se dijo entre empleados, y lo que salió en una nota corta del periódico local 2 días más tarde, sin mencionar el hotel. A las 5 de la mañana empezaron a bajar personas por el ascensor principal, acompañadas. No los sacaron en fila esposados como en la tele, los sacaron uno por uno, discretos, por la entrada lateral de servicio a la calle, donde ya había vehículos esperando. Conté 11 salidas antes de que el gerente volviera al vestíbulo y me dijera que ya podía irme a casa. Miguel apareció después. Estaba encerrado en el cuarto de descanso del sótano 1, con el celular quitado. No le habían hecho nada, solo lo habían mandado a revisar una bomba y lo habían encerrado desde afuera con una silla puesta bajo la manija. Cuando lo soltaron, dijo que había escuchado a alguien reír al otro lado de la puerta. Lo de ya pagamos era verdad. 2 guardias del turno de noche, los mismos que cubrían la planta técnica y las escaleras de emergencia. $5,000 en efectivo cada uno esa noche, más lo que ya llevaban cobrando de semanas anteriores. Los 2 despedidos al día siguiente. Uno de ellos, el más veterano, llevaba 9 años en el hotel. Yo lo conocía de saludarlo en la máquina de café. De los organizadores no supe nombres. Un fiscal habló con el gerente. No conmigo. Firmé un papel diciendo lo que había visto y ya. Me dijeron que no comentara nada con otros empleados. No lo hice. Seguí trabajando ahí 6 meses más. Cambiaron los códigos de los ascensores. Pusieron cámaras nuevas, más chicas, en los pasillos técnicos. El gerente de seguridad me saludaba distinto después de esa noche. Un poco más serio, un poco más corto. Lo único que me sigue quedando raro es la sonrisa de ese tipo cuando me dijo lo que me dijo. No estaba nervioso, no estaba enojado, estaba seguro. Y esa seguridad venía de que, hasta ese momento, todo lo que él creía sobre ese hotel era cierto. Aquella llamada entró un martes de mayo, sobre las 11 de la noche. Yo llevaba años de partera independiente en el condado de Lynn, ya acostumbrada a llamadas a horas raras. La voz al otro lado era de un hombre.
muy tranquilo, casi demasiado. Dijo que su esposa estaba de parto, en fase activa, y que necesitaban a alguien esa misma noche. Me dio la dirección, una finca a 40 minutos de Sweet Home, subiendo por una carretera comarcal que yo apenas conocía. Le pregunté quién les había derivado. Dijo que una vecina, hace tiempo. No insistí. Cogí el bolso, el Doppler, un par de mudas limpias y salí. El GPS me perdió en un cruce sin señalizar. Terminé conduciendo por un camino de tierra bordeado de pinos, con niebla baja pegada al asfalto. Cuando por fin vi la entrada, me sorprendió el tamaño. No era una casa, eran varias, una principal de 2 plantas con porche, y detrás dormitorios comunes, un granero, un huerto largo, todo pintado del mismo color crema, camionetas aparcadas en fila, todas iguales, y luz en todas las ventanas. Me abrió una chica joven, 20 y pocos, con falda hasta los tobillos y blusa cerrada hasta el cuello. Me sonrió, me pidió que la siguiera. No me preguntó el nombre, no me hizo ninguna pregunta. Dentro olía a caldo de huesos, hervido durante horas. Pasamos por un salón grande, con bancos de madera en lugar de sofás, y en cada banco había gente, adultos sobre todo, algunos niños dormidos en el regazo. Nadie hablaba. Me miraron pasar y volvieron la vista a lo suyo, que era, literalmente, nada. No había televisión, no había música. Solo el ruido de mis botas sobre la tarima. La habitación del parto estaba al fondo, amplia, con una cama baja preparada con hules y sábanas limpias. En una esquina, toallas dobladas, una palangana, jarras de agua. Alguien había pensado en esto antes. La embarazada se llamaba Ruth, 24 años, primeriza, contracciones cada 3 minutos cuando la examiné, bien dilatada, latido fetal correcto. Le pregunté por controles previos y me enseñó una carpeta con anotaciones a mano. Peso, tensión, medidas del fondo uterino. Todo escrito por una tal Marta, que resultó ser la mujer mayor sentada a los pies de la cama. Marta debía tener 70 años, pelo blanco recogido, manos grandes, callosas. Me dijo que ella asistía a los partos de la comunidad desde hacía décadas, pero que Ruth había pedido a alguien de fuera por precaución. Lo dijo con una sonrisa educada. No me molestó. El marido, Caleb, estaba de pie junto a la ventana. No dijo casi nada en toda la noche. Empecé a trabajar. Ruth respondía bien. Aguantaba las contracciones sin gritar. Apretaba la mano de Marta. Un parto de manual. Sobre la 1 de la madrugada entró otra mujer. Trajo una jarra de agua caliente, la dejó, y en lugar de irse, se apoyó contra la pared del fondo, cruzó las manos delante. No dijo nada. Pensé que era una hermana, una cuñada. Vale, a los 10 minutos entró otra, y luego un hombre, y luego 2 más. Cuando levanté la vista de nuevo, había 7 personas de pie, sin contar a Marta y a Caleb. Todos en silencio, todos mirando la cama. Le pedí a Ruth que se pusiera de lado para auscultar mejor. Le hablé bajito, como se habla siempre. Le dije que lo estaba haciendo muy bien. Ella asintió, y mientras yo movía el Doppler, oí la puerta abrirse otra vez. Otras 3 personas, 2 mujeres y un chaval de unos 15 años. Miré a Marta. Marta me miró de vuelta, tranquila, como si no pasara nada raro. Seguí. Contracción, respiración, control, latido. En algún momento, entre las 2 y las 3 de la mañana, dejé de contar cuánta gente había entrado. Se me quedó grabado el sonido de la puerta, ese chirrido bajito de la bisagra, porque se repetía cada pocos minutos. Nadie se iba, solo entraban. Cuando por fin miré bien, calculé que había unas 20 personas de pie, pegadas a las 3 paredes que no daban a la cama. Hombres y mujeres, algunos ancianos, 2 adolescentes, todos con ropa oscura y sencilla, todos con las manos cruzadas delante, todos callados, no rezaban, no cantaban, no lloraban, estaban ahí, y aquí es donde la cosa se me empezó a pegar por dentro. Yo he trabajado en partos con la familia entera en el cuarto, todos gritando consejos a la vez. El ruido se maneja. Lo de esta habitación era otra cosa. 20 adultos respirando al mismo ritmo, mirando fijamente a una mujer en una cama. Ruth no parecía incómoda. Ese fue el detalle que más me descolocó. Los miraba de vez en cuando y volvía a lo suyo, como si aquello fuese lo esperado. Sobre las 3:30, pedí espacio, con la voz de trabajo.
sin dramatismo. Dije que necesitaba la habitación despejada para la fase final, que iban a estorbar. Miré directamente a Marta. Marta se levantó despacio, se acercó a mí y me dijo, en voz baja, para que solo la oyera yo: este es nuestro rito, tenemos derecho a estar aquí. No fue agresivo, ni siquiera fue frío, fue una frase dicha como quien te explica una norma de la casa, pero me quedó clavada. Le respondí que yo era la responsable clínica y que si había complicaciones, necesitaba maniobrar. Ella asintió, muy educada, y volvió a su sitio. Nadie se movió de la pared. Nadie. Seguí. Ruth estaba en expulsivo. No era momento de discutir. Le hablé bajito, le pedí que buscara mi voz. Lo hizo bien, todo lo hizo bien. El bebé, una niña, salió a las 4:11 de la madrugada. Lloró fuerte, buen tono, piel rosada. La puse sobre el pecho de la madre. Corté el cordón cuando dejó de latir. Placenta completa, sin desgarros importantes, un parto limpio. Y en el momento en que la niña lloró, la habitación no aplaudió. No hubo lágrimas. No hubo esa cosa que hay siempre en un parto, ese ruido colectivo de alivio. Todos, los 20, agacharon la cabeza a la vez. Un gesto sincronizado, un par de segundos. Y luego levantaron la vista. Me quedé revisando a Ruth otra media hora. Sangrado normal, útero contrayendo, la niña mamando. Marta me acompañó a la puerta con un sobre de pago en efectivo. Me pidió volver a los 3 días para el control postparto. Le dije que sí. Conduje de vuelta a casa con las ventanillas bajadas. Una de esas veces en que necesitas aire aunque haga frío. Llegué sobre las 6, me acosté, no pude dormir, le di vueltas todo el día, al gesto de la cabeza sincronizado, a la jarra de caldo hirviendo antes de que yo llegase, como si supieran cuánta gente iba a comer, a los niños dormidos sin televisión, sin juguetes, a la carpeta de Ruth escrita a mano por Marta, sin un solo sello médico. Yo tenía que volver a los 3 días. Llamé el jueves a la inspectora de sanidad del condado, con la que había trabajado antes. Le dije que iba a hacer un control postparto en una finca, obligada por protocolo, pero que no entraría sola. Le expliqué lo que había visto: los niños en el salón, la ausencia de historiales médicos, el rito. No dudó. Me dijo que iba conmigo, con 2 personas más de servicios sociales, con orden de acompañamiento sanitario, no como redada. Como visita arreglada, con la partera oficial acudiendo a un control. Volvimos el sábado. Ruth estaba bien. La niña también. Mamaba, ganaba peso. Eso lo revisé yo, delante de todos. Lo demás lo revisaron ellos. Me enteré por partes, en los meses siguientes, cuando me llamaron a declarar. 9 menores sin registro de vacunación ni escolarización, algunos sin partida de nacimiento. Dormitorios comunes de niños separados de sus padres desde muy pequeños, 2 adolescentes embarazadas, una de 15 años. Marta llevaba 40 años asistiendo partos ahí, sin cualificación, con al menos 2 muertes neonatales sin declarar. Se abrieron expedientes, negligencia médica, aislamiento de menores, otras cosas más graves de las que no me toca hablar. Declaré como profesional sanitaria 3 veces. Varios niños pasaron a custodia del Estado. Ruth y su hija no. Siguen ahí, aunque ella tiene ahora un pediatra asignado. Marta no me habló nunca más. Cuando el inspector empezó a hacer preguntas en la cocina, ella me miró desde el otro lado del pasillo. No con rabia, con la misma cara educada de la noche del parto, como quien te explica una norma de la casa. Sigo trabajando de partera. Sigo cogiendo llamadas a las 11 de la noche, pero desde entonces, cuando alguien me pide ir a una finca que no conozco, mi primera pregunta no es cuántas semanas lleva la madre, es cuántas personas van a estar en la habitación. Volví a Seattle un martes por la tarde, el 16 de agosto de 2022. 2 semanas fuera, visitando a mi hermana en Portland. Estaba cansada del viaje en bus, cargando una maleta que pesaba más de lo que recordaba, y lo único que quería era ducharme y meterme en la cama. Vivo en un edificio pequeño en Capitol Hill, cerca de Cal Anderson Park. 4 pisos, 6 departamentos por piso. Uno de esos edificios de ladrillo de los años 30 que aquí todavía se rentan por lo que uno se puede permitir cuando trabaja en cafetería. El mío está en el tercero, al fondo del pasillo, junto a la ventana que da a la escalera de incendios. En agosto, el barrio huele a asfalto caliente y a café del Vivace de la esquina.
y esa tarde olía igual que siempre. Subí las escaleras, saqué las llaves. La puerta estaba cerrada con las 2 vueltas, como siempre la dejo. Metí la llave, giré, entré, todo se veía normal. Esa es la parte que quiero que se entienda. Todo se veía normal. Dejé la maleta en la entrada. Colgué el bolso en el gancho. Me quité los zapatos. La luz de agosto entraba por la ventana de la sala. Esa luz amarilla larga que hay en Seattle en verano hasta casi las 9 de la noche. Fui a la cocina a servirme agua, y ahí lo vi. En el escurridor había una taza, una sola, mi taza azul, la de la cafetería donde trabajo, con el logo un poco despintado en un lado. Me quedé mirándola unos segundos. Antes de irme, había lavado todo. Recuerdo perfectamente haberlo hecho porque me da asco volver a una cocina con platos sucios. Lavé, sequé, guardé. La taza azul la usé esa última mañana para el café y la lavé con lo demás. Pensé que a lo mejor la había dejado ahí sin darme cuenta. Uno se convence de esas cosas rápido. Estaba cansada, el viaje había sido largo, y una taza en el escurridor no es motivo para asustarse. La agarré. Estaba seca por fuera, pero adentro, en el fondo, quedaba una mancha marrón. La olí sin querer. Olía a café. Café reciente. Ahí empecé a mirar mejor. El bote de basura debajo del fregadero. Yo lo había vaciado antes de irme. Había bajado la bolsa al contenedor del sótano. El mismo día que me fui, adentro había una bolsa nueva, del rollo que dejo debajo. Y en el fondo, arrugado, un envoltorio de un sándwich del QFC de la esquina. La etiqueta del precio tenía fecha. La leí 2 veces. Del 9 de agosto. Yo llevaba una semana en Portland para esa fecha. Me senté en el suelo de la cocina, no sé por qué en el suelo. Recuerdo el frío del linóleo contra las piernas y el zumbido del refrigerador, que de repente me pareció el ruido más fuerte del mundo. Empecé a caminar por el departamento despacio, como si fuera una casa que estoy viendo para rentar. La sala igual, los libros en el mismo orden, el control remoto encima de la mesa, no donde lo dejo yo, que siempre lo pongo en el brazo del sillón, pero eso podría ser cualquier cosa. Podría habérmelo imaginado. El baño igual, la cortina de la ducha corrida. Yo la dejo abierta para que se seque. Fui al cuarto. La cama estaba deshecha. Antes de irme la había tendido. Eso lo recuerdo con la misma certeza con la que recuerdo haber cerrado la puerta al salir. Tiendo la cama todas las mañanas desde que tengo memoria. Es una manía de mi mamá que se me pegó, y esa mañana la tendí con las sábanas azules limpias porque me gusta volver a una cama hecha. Las sábanas estaban revueltas hacia un lado. Una almohada tenía la marca de una cabeza, la otra estaba en el suelo. Me quedé parada en la puerta del cuarto sin entrar. Miré la cama como se mira algo que uno no termina de creer. Después caminé hacia atrás, hasta la sala, saqué el teléfono y llamé al 911. La operadora fue amable. Me preguntó si estaba segura de que había alguien todavía dentro. Le dije que no lo sabía. Me dijo que saliera del edificio, que esperara en la calle, que iba a mandar una unidad. Bajé las escaleras rápido, sin correr, con esa sensación rara de que si corría iba a hacer más ruido del necesario. En la calle me senté en la banca de la parada de bus del otro lado. Vi mi ventana desde ahí. Las cortinas estaban como yo las había dejado. Llegaron 2 oficiales en unos 10 minutos. Un hombre mayor y una mujer más joven. Los 2 tranquilos, casi aburridos. Les conté lo de la taza, lo del envoltorio, lo de la cama. Me miraron con esa cara que ponen los policías cuando piensan que la persona se equivocó. Subieron conmigo, revisaron el departamento cuarto por cuarto. Cuando el oficial mayor entró al baño, escuché que dijo algo en voz baja. La compañera se acercó. Después me llamaron. La ventana del baño, la pequeña que da al callejón de atrás, estaba sin seguro. Yo nunca la abro. No recuerdo haberla abierto en el año y medio que llevo viviendo ahí. El oficial señaló el marco. Hay marcas, dijo. Aquí y aquí. Alguien la ha estado usando. Me explicó que el callejón tiene una escalera de incendios y que desde el descanso del 2º piso, si uno es delgado y ágil, se puede llegar a esa ventana. No es fácil, pero se puede. Entonces la oficial se puso los guantes y empezó a revisar cosas que yo no me había atrevido a tocar.
En el cesto de ropa sucia había una toalla que yo no había usado, doblada, húmeda todavía en el centro. En el refrigerador, un cartón de leche que yo no compré, con fecha del 22. En el cajón de la mesita de noche, todo en su lugar, salvo una novela vieja de bolsillo que yo tenía abajo y ahora estaba encima, como si alguien la hubiera estado leyendo antes de dormir. Me quedé sentada en el sillón de la sala mientras ellos trabajaban. Vino un tercer oficial con una cámara. Sacaron fotos de todo. Me preguntaron si había notado algo faltante. Revisé la caja donde guardo joyas, el sobre del closet con los ahorros en efectivo, la laptop en el escritorio. Todo estaba, nada faltaba. Esa noche dormí en casa de una amiga en Ballard. Le conté lo que había pasado en su cocina, tomando té que no me tomé. En un momento me dijo, eso es peor que si te hubieran robado. Y tenía razón. Alguien te roba, se lleva cosas, tú lo entiendes. Alguien vive en tu casa 2 semanas y no se lleva nada. Eso no tiene forma. No sabes qué hacer con eso. Al día siguiente cambié las cerraduras. Puse un seguro nuevo en la ventana del baño, uno de esos que se atornillan por dentro. La dueña del edificio me pidió disculpas 5 veces por teléfono y me ofreció romperme el contrato sin penalización. Le dije que lo pensaría. 3 días después me llamó la detective que llevaba el caso. Habían revisado las cámaras del portal del edificio. Había un hombre joven que entraba y salía en los días que yo no estaba, siempre con una mochila, siempre con gorra. Nunca miraba directo a la cámara, pero en uno de los videos, al salir, se le veía la cara medio segundo. Me mandó la imagen a mi teléfono para preguntarme si lo reconocía. Al principio no. Un hombre blanco, 20 y tantos, delgado, cara común. Después lo miré más tiempo y sentí algo raro en el estómago. Se lo mandé a Marta, mi amiga, la de Ballard. Ella me contestó a los 2 minutos con un audio. Se le oía la respiración rápida antes de hablar. Ese es Cody, me dijo, el que vivía en mi departamento antes de que yo llegara. Dejó unas cajas. Tuve que reenviarle correo casi 1 año. Marta y yo estamos en un chat grupal con otras 5 chicas. Ese verano yo había puesto ahí, sin pensarlo mucho, que me iba 2 semanas a Portland a ver a mi hermana. Fecha de salida, fecha de regreso, hasta el número del bus. Marta había mencionado, meses antes, que un tal Cody le seguía escribiendo para saber si le habían llegado paquetes. Cody estaba en ese chat. Nadie recordaba haberlo agregado. Marta pensaba que lo había metido otra amiga por error años atrás, cuando el grupo era distinto y hacíamos cumpleaños entre parejas. Estaba silenciado, nadie lo notaba. Leía todo. Lo detuvieron 2 semanas más tarde, en un departamento en White Center. La detective me llamó para avisarme. Me dijo que no le habían encontrado nada mío en su casa, ni una prenda, ni una foto, ni una llave copiada, solo un cuaderno, una libreta común, de esas que se venden en Bartell Drugs, con anotaciones. No me quiso decir qué decían las anotaciones. Le pregunté 2 veces. La segunda vez se quedó callada unos segundos y me dijo, es mejor que no lo sepa. Firmé los papeles que tenía que firmar, rompí el contrato con la dueña y me mudé a un edificio en Beacon Hill donde la ventana del baño da a un muro de ladrillo. Todavía trabajo en la misma cafetería, todavía uso la taza azul, la lavo yo, la seco yo, la guardo yo y aún así, cada vez que la saco del estante por la mañana, la miro un segundo antes de servirme el café, como comprobando algo, no sé bien qué. Aprecio mucho que hayas visto el video completo. Ahora dime cuál historia te gustó más en los comentarios y no olvides echar un vistazo a los demás videos del canal. Hasta la próxima.